espiritual en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Yo hice una pregunta el viernes en Santa Fe y yo les pregunté, ¿cuánto crees que Dios es capaz de hacer por ti? Y todos contentos. Wow, no, mi Dios hace todo por mí, mi Dios, y gloria a Dios. Ahora, ¿le crees? ¿Le crees? Esta mañana vamos a ver gracia y misericordia inconmovibles, porque la gracia y la misericordia de Dios es inconmovible. Y recuerde que Él nos ha entregado un reino inconmovible, una fe inconmovible, pero por su gracia y su misericordia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, y estamos en tu presencia, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Son nuevas cada mañana, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos recibirlas, disfrutarlas, sabiendo que tú eres quien me colma de misericordias. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro por excelencia, Señor, que está instruyendo a la iglesia, la está ayudando, la está llevando a toda verdad y a toda justicia. Señor, honramos tu presencia en esta casa, Señor. Queremos decirte, Señor, gracias, 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 gracias. Dejen ponerme mi visor, por favor. Es cierto que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el tiempo pasado a nuestros padres por sus profetas. ¿Están de acuerdo? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Y también es cierto que cada vez que lo hizo, estaba revelando algo más de su carácter, su personalidad, su propósito eterno y además su trato proveyó detalles de sí mismo, revelando primero su misericordia. Y es lo que el Señor reveló con nosotros primero, como creyentes, como hijos, como iglesia, su misericordia, mis hermanos. Y luego su gracia. En este orden las consideraremos. Hablaremos primero de su misericordia. Amén. Y recuerden, toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y toda la palabra de Dios es útil para enseñar. No podemos decir, esta palabra está en el Antiguo Testamento, pero yo ya estoy en la gracia. Gloria a Dios que estás en la gracia. Porque los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento se esforzaron, fueron valientes, tuvieron una fe inconmovible. ¿Pero por qué? Por la misericordia de nuestro Dios. La Biblia nos enseña, escuche bien, nos enseña. Yo he tenido que estar poniendo atención, más atención a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos traen su Biblia? Si no hay, siéntese junto a alguien que traiga una Biblia para que le comparta. Vamos al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Ahí vamos a iniciar. Y son escrituras que usted conoce o las ha leído
en alguna manera las ha leído, ya tiene contacto con esta palabra, pero es muy importante estar repasando lo que la palabra de Dios dice o estar escuchando. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque un día vamos a necesitar una fe sólida, verdadera, que dice Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le ha hablado Dios a usted? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Yo recuerdo escrituras que dicen, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa palabra para nosotros todavía sigue siendo fresca, porque ¿quién es nuestro padre en la fe? La Biblia dice que somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Y usted puede leer la historia de Abraham cuando Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Y salió Abraham de su tierra y de su parentela, pero Abraham, saben, Lot se fue detrás de él, se le pegó. Y después hubo problemas entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo. Salir de nuestra tierra y de nuestra parentela. No literalmente, entiéndame, porque luego van a decir, ¿estás oyendo? No. Salir de nuestra tierra es dejar lo que hacíamos en el tiempo pasado. ¿Sí me entienden? Dejar todo aquello que a Dios no le agrada, porque ya somos hijos. No somos, bueno, la Biblia, la 60 dice, no somos bastardos, somos hijos. Dice el verso 2, en estos postreros días, escuche, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a la Biblia y empieza en los evangelios, en las cartas, en el libro de Apocalipsis. Todavía Dios nos sigue hablando ahí. Porque a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. La palabra misericordia aparece, según este manual, 200 veces en el Antiguo Testamento y 64 en el Nuevo Testamento. Puede haber más, porque Dios, su misericordia es para siempre. Amén. La primera vez aparece en Génesis capítulo 19, verso 19. Vamos a ir a Génesis. Note bien. Génesis, primer libro de la Biblia. ¿Ya lo encontraron? Dice, he aquí, ahora
ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido. ¿Qué engrandeció? Vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando de Lot. Cuando Lot se separó de Abraham, Lot vio el valle verde y dijo, wow, aquí mi ganado va a estar pero bien gordo. Pero Abraham le dijo, escoge el lugar donde tú te quieras ir y yo me voy al lado contrario. Hay que evitar problemas porque había problemas entre unos y otros. Los siervos de ambos empezaron a pelear y Lot escogió el valle, la tierra, vio la tierra fértil, pero en ese camino estaba Sodoma y Gomorra. Ustedes saben lo que representa Sodoma y Gomorra, qué practicaban en esos pueblos. Y Lot allí llegó. Cuando Dios envía a los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, pues encontraron allí a Lot. Y el pueblo estaba saturado de demonios. Y los ángeles le dijeron, sal de esta tierra con tus yernos, con tus hijas, con todas tus chivas, y retírate porque vamos a destruir estas ciudades. Lot dijo, aún sabemos por la palabra de Dios que la esposa de Lot, escúchame bien, y esa es una advertencia. Yo no sé si usted logra entenderlo, pero de esa manera. Pero cuando la esposa de Lot, ¿se acuerdan lo que le sucedió? Se convirtió en estatua de sal por desobedecer la instrucción. Hoy en día, quizás no nos convertimos en una estatua de sal o estatua. Pero cuando el cristiano, que ya fue lavado con la sangre de Cristo, ya fue perdonado, ya fue completamente limpio, porque dice el Señor que por su palabra hemos sido limpiados. ¿Por qué? Porque ya su sangre nos lavó, nos perdonó. Algunos tienen la tendencia de voltear atrás. Así como el pueblo de Israel lo hizo en el Antiguo Testamento. Pero recuerden la misericordia de Dios. La vemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso aquí en el verso 19 dice Lot, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. O sea, Lot les estaba diciendo a los ángeles que iban a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo. ¿Por qué? Porque Lot sabía en qué ciudad se había quedado. Claro, Lot no tenía la promesa de Dios. Lot se fue con Abraham, que fue el que tenía la promesa, la bendición. Porque a quién le dijo Dios que ciertamente te bendeciré, te engrandeceré y haré de ti una nación
grande. Fue a Abraham, no fue a Lot. Pero Lot reconoce: habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Vea, todavía Lot se puso a decir: ¿saben qué? Yo al monte, pues, ¿qué voy a hacer al monte? Allá está una ciudad, es chica la ciudad, pero ahí me puedo mantener. Y le dieron la oportunidad de que se fuera a ese lugar. Vea cómo muchas ocasiones nosotros, o yo, tengo que estar clamando por misericordia. Tengo que estar clamando por misericordia. ¿Se acuerdan Job? ¿Qué hacía todos los días Job? ¿Alguien ha leído la historia de Job un poco? Él se presentaba delante de Dios, presentando sacrificios y holocaustos por todos sus hijos. Porque él decía: quizás pecaron. ¿Quién era Job? Job era un hombre justo, conocía la misericordia de Dios. Y los que conocen la historia se dan cuenta que él no maldijo a Dios por ninguno de los males que vinieron. Ahora van a decir: es que el diablo le dio duro. Recuerden, el diablo no le dio duro, fue una prueba. Pero ¿qué prueba? Aleluya. No se asuste, usted puede clamar por misericordia también. Vamos a Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9. El verso 5 en adelante. Vea aquí Daniel, profeta Daniel. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Yo oro 3 veces al día: almuerzo, comida y cena. Bueno. Pero vea Daniel, un hombre que conocía la misericordia de Dios y sabía lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien clama por misericordia. Hay unas escrituras que hablan y que dicen que Dios se arrepintió. No, miren, lo que pasa es que cuando usted clama por misericordia por alguien, Dios cambia lo que va a proceder contra alguien por el castigo. Quiero decirle que usted tiene a alguien intercediendo por usted las 24 horas del día, los 365 días del año. Y está intercediendo por usted porque el Padre tenga de usted misericordia. Ahora podemos decir: a mí que me esculquen. Pero mire Daniel, ¿me baja al verso 4 por favor? Dalo. Amén. Dice: y oré, ¿a quién?
Miren, Daniel tenía una posición sólida. Bueno, Daniel tenía una buena oportunidad de haberse quejado cuando lo arrojaron al foso de los leones, ¿verdad? Y no lo hizo porque conocía la bondad de Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. O sea, Daniel empezó a hablar, empezó a decir, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos, con los que te aman. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Aleluya. Entonces Dios está guardando su pacto, su misericordia y sus promesas van a alcanzarte. Y guardan tus mandamientos. Y guardan tus mandamientos. Y ahí por eso la primera carta de Juan nos dice, amado, si pecado has cometido, córrele al Padre. Confiesa tu pecado y Él es fiel y justo y te va a perdonar. Verso que sigue, verso 5. Mire, Daniel reconocía, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuántas ocasiones el pueblo de Israel se apartó de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios? Muchas veces, muchas. Usted puede ir al Antiguo Testamento y en Números, en Reyes, en Jueces, en Deuteronomio, en todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, hoy en día suele pasar la misma. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Verso que sigue. Verso 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Sabe por qué? Había reyes malos, impíos, que tenían sus propios profetas. Vamos a decir hoy en día, tenían sus propios chayoteros. Sí, porque cuando el rey quería saber algo, pero a lo que él quería oír, él mandaba a traer un profeta de los que él tenía. Yo creo que les pagaba porque... Y llegaban ante el rey y el rey les decía, profecita, mira, quiero hacer esto y esto y esto. Profetízame. Y el profeta falso empezaba, yo creo que se ponía en trance. Yo me imagino, no dice ahí, pero... Y empezaba el falso profeta, dice el Señor que vayas, que Él te va a guardar. Y, oiga, les ponían unas catorrizas cuando se iban. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en este tiempo, hay ocasiones que sentimos que nos va mal. A mí me preguntó un hermano, algo me está pasando, no puedo ver la mía. La Biblia dice que Dios suplirá, la Biblia dice que esto, pero en mí no se ha dado.
Yo solamente le contesté, le dije, hermano, vamos revisando la carpeta, porque Dios no falla. Y para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo es posible. Le dije, Dios no falla porque su misericordia es nueva cada mañana. ¿Qué tengo que hacer yo? Revisar mi carpeta, a ver cómo está. Es lo que está haciendo Daniel. No hemos obedecido. Y si yo no obedezco, ¿quién va a pagar las consecuencias? Lo vemos por la palabra de Dios. Lo vemos por David. ¿Se acuerdan cuando a David lo encaró el profeta Natán? ¿Se acuerdan de esa historia? Y esa historia fue escrita para que nos enseñe y veamos las consecuencias. Dios es Dios. Yo no puedo decir, al cabo nadie me vio, al cabo nadie se da cuenta. Pero se acuerdan que Dios vela, Él vela sobre toda la tierra, dice. Por eso, oiga esa palabra que da Pedro, que dice, sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, entonces, ¿qué puedo hacer? Obedecer a Dios. Me dijo una señora, pues es que para aceptar a Cristo es algo duro, porque si lo acepto, luego van a querer que diario esté aquí. Cada que haya junta, dijo, cada que haya junta van a querer que esté aquí. No, le dije. Su compromiso es con el Señor y el Señor con usted. Si ese es su pensar, con nosotros no va a adquirir ningún compromiso. Es con el Señor. Pero los beneficios del Señor son muchos. Es que yo nomás vine porque me dijeron esto y el otro. No, está bien, pero hay que investigar en la palabra. Amén. Vea Daniel, profeta. Verso que sigue, Perlita, por favor. Verso 7. Tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia. ¿De quién es la justicia? Aleluya. Gracias a Dios porque la justicia es del Dios. Y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron. ¿Contra quién se rebelaron? Miren, los miércoles en la escuela para el ministerio, Pastor Ernesto nos da unas enseñanzas y a veces yo tuve que ir a un taller a que me quitaran el teflón, porque tenía teflón. Saben que al teflón nada se le pega, ¿verdad? Pero gloria a Dios, me quitaron el teflón y ya empecé a entender la clase un poquito más. Poquito, no crean que soy así universitario un poquito más.
Pero el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes, Román, yo te ayudaré y te guiaré a toda verdad y a toda justicia. Oiga, con un maestro así, vale la pena seguir estudiando, ¿verdad? Y podrá preguntarme, hermano, ¿y viene a la escuela? No, ni cuando iba a la primaria iba así de contento. Pero, gloria a Dios, 9, verso 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios, verso 9. De Jehová nuestro Dios, ¿qué es? El tener misericordia. Y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Wow. Dios nos perdona, aunque contra Él nos hemos rebelado. Hermano, pero ¿qué tengo que hacer? Hay una palabra, metanoía, ¿verdad, hermano Riva? Y somos cristianos, pero en ocasiones o muchas veces vamos caminando pensando que vamos caminando bien. Pero escuche la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sigue hablando, sigue hablando. Hoy en día leímos en los postreros días nos habla el Señor por su Hijo, y su Hijo, que es Jesucristo, envió al Espíritu Santo para que nos ayude. Amén. Y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Verso 10. Oiga, Daniel estaba tremendo. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Una vez más, sus profetas. Antes, en el Antiguo Testamento, los reyes estaban sujetos a los profetas. Porque los profetas eran los que iban y ungían al rey, levantaban al rey, lo ponían como rey, como autoridad, y el rey reinaba en el territorio que le correspondía. Pero había reyes, si empezaban bien, se iban ladeando y empezaban a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Ah, hermano, gloria a Dios que eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy también. Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. Somos reyes y sacerdotes, mis amados hermanos. Y es un trabajo, es una responsabilidad, ¿lo puedo decir así? Es una responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos firmes en ese llamado de reyes y sacerdotes. Yo sé que hay palabras de mucho júbilo en la Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Hay que obedecer a Dios. A veces nos enojamos y, no, que a mí ya me enfadaron con tanta mandadera que me ten. Pero Dios dice, calmado, mi hijo, calmado. No te canses, mi hijo.
Verso 11. Todo Israel traspasó tu ley. Note bien, Daniel no dice, Señor, lo bueno que un grupito de acá sí obedeció, pero dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Wow. Note bien, Daniel ya ahí se acuerda de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque esa ley sigue, hasta la fecha sigue trabajando. ¿La ley es mala? No, no es mala. La ley es alguien que cuando usted lee la ley, ahí es cuando ve, porque dice Pablo que por la ley él conoce que cometió pecado. ¿Qué es pecado? A mí me preguntan, yo no sé por qué me hicieron esta pregunta, pero me dijeron, hermano, dígame, ¿hasta qué punto de pecado puedo cometer? Le digo, espérame, pecado es pecado. No hay un tabulador que diga, este pecado, wow, este pecado, bueno, con una, no. Delante de Dios está uno, el que comete pecado, está uno desobedeciendo a Dios. No a los líderes, no al pastor, no a los ancianos, porque hoy en día, escuche bien, hay un desbarajuste con lo espiritual, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a aquellos quienes no claman por misericordia. Porque cuando el diablo sabe que usted clama por misericordia, dice, cuidado, está alcanzando misericordia de Dios. Daniel estaba intercediendo por todo Israel, todo Israel. Le fue bien, le iba como en feria a mis hermanos. ¿Quién era Daniel? Daniel era un ministro en la corte del rey. ¿Se acuerdan? Que lo pusieron sobre todo, lo pusieron como gobernador. Y ahí entre el mismo equipo tuvieron envidia de él y hicieron al rey que firmara un edicto porque lo habían postrado de rodillas. Oiga, miren, quiere decir que nuestras rodillas tienen mucho poder. Cuando usted dobla sus rodillas, ¿sabe quién se molesta? Se pone alerta a ver qué va a decir. El diablo. Haga la prueba. Puede orar parado, caminando. Yo en las mañanas, todas las mañanas, me postro un rato, pero también me levanto mis manos, camino por mi casa y ando orando. Le dije a un joven, le dije, qué bueno que te vi, te quiero decir que estás en mi lista de oración. Y créanmelo, él sintió en su corazón, porque Dios habla. Él sintió en su corazón. Vamos al Salmo 103. ¿Cuántos lo han leído? Salmo 103. Gloria a Dios, hermano.
verso 1, Salmo 103, ahí vamos a iniciar. Y en Santa Fe leímos este salmo. Las familias que estaban escuchando, aunque ya lo habían oído, ya lo habían leído, pero lo empezamos a leer con mucho cuidado. Y una hermana empezó a llorar. Y yo dije, caray, creo que no sé qué pasó. Pero vamos a leerlo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué dice? ¿Cuántos beneficios de parte de Dios tienes en tu vida, en tu corazón? A ver, usted puede decir, hermano, pues todos, hermano. Pero yo estoy seguro que no todos los beneficios que Dios tiene los estás aprovechando, los estás disfrutando. Y aquí David le está diciendo, alma mía, ponte alerta porque no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, porque se nos olvida. Nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, en ocasiones andan nomás. Usted cheque, viene un pensamiento negativo y le ponemos más atención a ese pensamiento. Ay, Dios mío, pobre de mí. Ay, ¿por qué yo, Señor? Si tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y dice el Señor, mi hijo, pero ahí están los beneficios. Ahí está la charola servida ya. Hay buffet, sírvase. Ahora, ¿Dios lo hace para asustarnos? No, mis amados hermanos. Dios no lo hace para eso. Dios lo hace para que reflexionemos y pensemos en los beneficios. ¿Cuál era el beneficio que Daniel estaba haciendo? Estaba pidiendo perdón por todo Israel, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Israel estaba esclavizado. Verso 3. Él. ¿Quién es Él? Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Wow. Solamente Dios puede hacerlo. Verso 5. El que sacia de bien tu boca, y mire, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso en la Biblia encontramos muchas figuras literarias, hermano, y retóricas, metáforas, parábolas. Ya estoy hablando como la escuela, ¿eh? Eso lo aprendí aquí en la escuela. Yo no sabía que eran figuras literarias, ni metáforas, ni simil, pero aquí el Señor dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, si usted conoce la historia de las águilas, usted luego debe de estar con júbilo, con gozo. Un águila cuando se va a rejuvenecer, porque conforme pasan los años, pues las águilas es normal, envejecen.
Pero cuando se va a rejuvenecer, vuela a lo más alto de una montaña y ahí, estando ahí en lo alto, oiga, se quita las plumas. ¿Imagina un águila sin pluma? Luego las uñas y por último el pico. Miren, les vuelve a salir el pico, les vuelve a salir las uñas. Y cuando el águila ya está lista, tienen un tiempo, es un proceso para que el águila pueda volver a volar, pueda volver a atrapar su comida. Y mire, el Señor dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Hermanos, la gracia y la misericordia de Dios es inconmovible. No tenga en poco la misericordia de Dios, mi amado. No tenga en poco la misericordia de Dios. Mejor disfrútela, aprovéchela, porque hay un dicho que dice, mientras que hay vida y la esperanza no avergüenza, pero hay que disfrutar la misericordia de Dios. Amén. Yo sé que esta clase es larguísima. Y esta a nosotros nos la daban en 1 hora, hermano. En Cuernavaca. Y las sillas como esta, imagínense estar allí 5 horas sentado, 3 horas sentados, una clase tras otra. Algunos hermanos ya sabiendo compraban una almohadita, hermano Rigo, su almohadita para estar cómodo. Dije, no, yo el otro me traigo uno del sillón, está más grueso, porque cobran las sillas, cobran. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Espero que la palabra de Dios les ayude, porque es la que nos ayuda. Amén. Usted puede en su casa, si usted lee los salmos, usted va a encontrar en los salmos, en muchos salmos, como el rey David, los escritores de los salmos, clamaron por misericordia a Dios. Y no, bueno, usted cuando ora, ¿cuántos oran? Usted cuando ora, lo que está haciendo es clamar por la misericordia de Dios. O no dice, Señor, guarda a mis hijos, Señor. Guárdalos, Señor, porque mira, Señor, salieron y a lo mejor se van a la charreada, Señor, se van, guárdalos. O sea, es lo que hacían, clamar por misericordia. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos de pie para que descansen tantito, Y vamos a seguir con el servicio, pero ahora vamos a hacerlo honrando a Dios. Amén. ¿Sabía usted que es parte de honrar a Dios? Honrar a Dios es algo precioso y cuando lo hacemos con nuestros diezmos y ofrendas, wow. Espero que cuando usted repite las palabras del profeta Malaquías, escúchese con cuidado lo que está repitiendo. Amén. Y vamos a hacerlo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición. Wow. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén, todos, amén, yo también. Puede pasar, mis hermanos.